pasamos de un modelo anárquico de organismos internacionales, esto es, no hay un gobierno mundial, a un modelo jerárquico, lo que significa que hay una persona, un gobierno mundial, que tomaría las decisiones. Creo que por eso los países de la Unión Europea deciden no participar, porque creo que están en contra de esta cuestión jerárquica en donde haya un chairman, un director de la organización de manera vitalicia, que sea Trump que decide sobre todo. Esto es Ven a Shugot, un podcast para leer entre líneas. ¿Cómo estás, Mati? Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, la verdad que tuvimos una semana bastante movida la última semana. Así es, en un capítulo nuevo que estamos acá, donde hubieron todo tipo de reportes distintos sobre un posible ataque estadounidense a Irán, algo que todavía no sucedió. Estamos a la espera de cómo se va a resolver la cuestión de lo que hablamos en el último capítulo, ¿no? De las manifestaciones en Irán y el cambio posible o no de régimen en Irán. Pero me parece que hoy nos tenemos que centrar en algo que es el Consejo de la Junta de la Paz, el Board of Peace, anunciado por Donald Trump, lanzado oficialmente por el presidente estadounidense en el Foro Económico Mundial de Davos hace 2 días, precisamente, que ha generado una tormenta de reacciones en la comunidad internacional casi sin precedentes. Pero me parece interesante, antes de empezar a debatir el Board of Peace como nueva organización internacional, organismo internacional, sí hacer referencia a cuándo lo escuchamos por primera vez el Board of Peace. Y acá lo hemos hablado mucho porque el Board of Peace medio que puso un fin a la guerra en Gaza. Recordemos, ¿se acuerdan los 20 puntos de Trump para el fin de la guerra en Gaza? Que ahí se mencionó por primera vez el Board of Peace como un organismo tecnocrático que iba a administrar el traspaso de la guerra al cese al fuego en Gaza y el desarme de Hamás. Claro, o sea, si nosotros nos vamos a los 20 puntos, que quedaron bastante lejos, si nos ponemos a pensar en lo que se declaró este jueves, si nos vamos a los 20 puntos, la idea era armar una especie de board, de comisión directiva, literalmente, de organismo, que supervise lo que hacía quién, el gobierno tecnócrata dentro de Gaza, que iba a ser un gobierno palestino. Este board estaba armado, para que se entienda, por un chairman que era Donald Trump, y abajo de él iba a estar Tony Blair. Era algo bastante chico. Específico, regional para Gaza. Tony Blair, que una persona que la gente puede estar a favor, puede estar en contra, pero digo, se lo ponía ahí supuestamente porque había combatido el terrorismo en su momento, había combatido el terrorismo interno también, particularmente, y porque se había juntado con Estados Unidos en su momento cuando más lo necesitaba. Creo que esa era la razón por la cual Tony Blair formaba parte, y de repente nos enteramos que los que forman parte de este board fueron justamente quienes, gobiernos ya. Sí, y a ver, lo que comenzó en finales de 2005, como este mecanismo técnico que vos describís para supervisar el alto al fuego en Gaza, que recordemos a todos, era algo que estaba previsto como momentáneo hasta que la autoridad palestina haga las reformas que tendría que hacer para ingresar como gobierno en la Franja de Gaza. Bueno, todavía estamos lejísimos de eso. Eso todavía no empezó a funcionar en la Franja de Gaza, pero hay que decir algo. Estos 20 puntos de Trump y la creación del Board of Peace para Gaza, todavía estamos hablando del Board of Peace para Gaza, fue respaldado inicialmente por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la resolución 2803, y esto ha mutado rápidamente en lo que hoy muchos expertos y analistas internacionales lo describen como una ONU paralela. Sí, Están hablando de algo, un organismo nuevo. Claro, antes de meternos capaz en la cuestión de este nuevo organismo, quiero marcar dos cositas que me parecen importantes que recién lo dijiste. Punto número uno, fue aprobado por una resolución del Consejo que justamente le da un mandato hasta el 2027. Si no me equivoco, diciembre de 2027, que puede ser renovable obviamente, pero en las Naciones Unidas se estableció un mandato, lo cual es algo muy interesante. Punto número dos, hay que recordar que durante 2 años Israel peleó una guerra en Gaza,
a la cual Israel no le encontró ningún tipo de salida. En ese sentido creo que hay dos cuestiones, me parece, que tenemos que observar. Punto número uno, Trump vino y le impuso a Israel una alternativa jamás en la Franja de Gaza, que era una alternativa que Israel no propuso nunca y no supo en ningún momento cuál plantear. Si bien a nivel interno, fuentes del gobierno, o sectores del gobierno, mejor dicho, hablaban abiertamente de una ocupación militar total y en la vuelta a los asentamientos, no es algo que Netanyahu haya dicho en voz clara, por lo tanto no estaba claro cuál era el plan de Israel después de 2 años de guerra en Gaza. También recordemos la oposición al gobierno, y en este sentido me refiero a Yair Lapid, el partido político de Yesh Atid, proponía adoptar el plan egipcio. ¿Se acuerdan que creo que también lo hemos mencionado en este espacio? El plan egipcio que establecía un gobierno por parte de Egipto de la Franja de Gaza y después el ingreso progresivo también de la autoridad palestina en la Franja de Gaza. Lo cierto es que ni el programa de la oposición ni el programa de los asentamientos israelíes en la Franja de Gaza es el que prosperó, sino el que vino acompañado del acuerdo que liberó a todos los secuestrados con vida que estaban en ese momento y que se impuso y fue adoptado por la comunidad internacional a través de esta resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para poner fin a la guerra en Gaza. Ahora bien, lo que dice este acuerdo, y algo que ha generado bastante revuelo político interno, pero también dentro de la coalición, es que quienes conforman esta junta de Board of Peace para Gaza son Qatar y Qatar y Turquía. Y acá tenemos un problema muy grave. ¿Por qué? En primer lugar, Turquía, vamos a hablar en primer lugar de Turquía. Turquía es un país que abiertamente está en contra de Israel, que compara a Netanyahu con Hitler, que apoya a Hamas. Entonces, la posibilidad de que Turquía apoye el desarme de Hamas es casi nula. Si querés te dejo a vos Qatar, Johnny. No, antes sí, pero antes quiero marcar dos cosas de Turquía, que lo que vos decías es muy importante, pero quiero agregar dos cosas. Punto número uno, Turquía es la hermandad musulmana. O sea, lo que hicimos fue desechar el plan egipcio para tener como socio a la hermandad musulmana. Para la gente que no lo sabe, la hermandad musulmana es Hamas. Lo que estamos diciendo es, después de 2 años de guerra, vamos a mantener a la hermandad musulmana, o sea, el padre ideológico de Hamas dentro de la Franja de Gaza, ¿no? Lo cual nos tiene que hacer preguntarnos qué es lo que ganamos en la guerra. Y el punto número 2, Turquía es un jugador regional que se volvió extremadamente importante por varias razones. Uno, porque Trump es muy amigo de Erdogan. De hecho, Trump lo apretó en vivo a Netanyahu en uno de los encuentros que tuvo, donde le dijo: si tenés algún problema con él, me decís a mí, lo arreglamos, pero es un buen chico, ¿te acordás? Le decía, Sí, le decía Trump a he's a good guy. Claro, he's a good guy. Y aparte, pareciera ser que Trump lo escogió, y cuando digo Trump lo escogió, más tarde vamos a explicar, o voy a decir por qué Trump puede elegir, ¿no? Pero Trump pareciera ser que lo eligió a Erdogan y a Turquía como aquel policía, digamos, de Medio Oriente que a través de las armas israelíes va a aplicar la política que quiera. Y hay que prestarle atención a esta cuestión. Por un lado, porque Erdogan, Turquía en realidad, es un país que desde la guerra de los 12 días particularmente, pero desde que el sector chiita de Medio Oriente es el sector derrotado, particularmente, insisto, después de la guerra de 12 días con Irán, Irán está como este animal que se relame las heridas, dicen en hebreo. Sí. Entonces Turquía levantó como diciendo, bueno, ahora yo quiero ser la gran potencia. De hecho, la influencia que tiene en Siria no es en vano. Y aparte, hay que tener en cuenta, Turquía tiene un problema territorial con Irán, pero no directamente con Irán, sino con un sector de personas que viven en Irán, que son los kurdos, a los que en los últimos días, la gente capaz no le da bola a esto y suena muy raro, pero en los últimos días Estados Unidos le dio la espalda y eran uno de sus grandes aliados. Lo que quiero decir con esto es, Turquía se convirtió en algo que es mucho más que una potencia.
ya es uno de los que toma decisiones en Medio Oriente. Sí, lo cierto es que vos lo decías muy bien, después de 2 años de una guerra muy fuerte, donde Israel tuvo muchas bajas, donde fue una guerra, una de las más duras para Israel, los logros militares no necesariamente se estarían traduciendo en logros políticos. ¿Por qué? Porque jamás continúa en la Franja de Gaza. Está bien, muchos secuestrados volvieron, que era uno de los objetivos, y probablemente sin arreglar con Turquía y Qatar quizás no se hubiera logrado, porque Turquía y Qatar tenían las llaves para presionar a Hamas. Pero bueno, estamos en una situación donde volvieron los secuestrados, pero Hamas sigue ahí, y el Board of Peace va a estar integrado por Turquía y Qatar, que son dos países hostiles hacia Israel y que ambos apoyan a Hamas. Entonces las chances de que Hamas sea desarmado estando Turquía y Qatar en el Board of Peace que propone Trump son casi nulas o muy difíciles de ver. De Y hecho, acá, perdón Mati, sí, quiero recordar a la gente dos reportes que se conocieron en los últimos días. Uno, que me parece a mí por lo menos muy particular, es el de los nuevos miembros, los dos miembros confirmados del gobierno tecnócrata, que son, por un lado, Ali Shahad y por el otro, Sami Nisman. Sami Nisman es una persona que es muy conocida, particularmente por ser un opositor a Hamas, que estuvo preso, está preso, de hecho, y son dos personas muy cercanas a un personaje llamado Mohammad Dahlan. Hay que prestarle atención a esta cuestión porque se relaciona mucho con otra cuestión que se conoció esta semana, que es que aparentemente Hamas habría acordado con Estados Unidos entregar las armas, esto lo reportó Sky News, las armas y los mapas de los túneles a cambio de poder convertirse en un partido político legítimo dentro de la Franja de Gaza. O sea, lo que estamos viendo es una supervivencia bastante fuerte de Hamas después de 2 años de guerra. de hecho, Jared Kushner dijo en Davos, vamos a trabajar con Hamas. Que fue una declaración muy fuerte, porque justamente nosotros venimos hablando de la destrucción de Hamas, la eliminación de Hamas. Lo que estamos viendo aquí es un proceso quizás de lavado de cara de Hamas, quizás, o otra situación, pero no sé si es uno de los objetivos que Israel tenía a la hora de empezar esta guerra para justamente eliminar a Hamas. Toda vez que esté Turquía y Qatar, eso va a ser muy difícil. Y los dos nombres que vos nombrabas anteriormente, habla de gente que son tecnócratas, miembros de la autoridad palestina, digámoslo. Es la autoridad palestina. Entonces, Hamas todavía sigue estando muy fuerte, va a entrar la autoridad palestina, todavía no sabemos ningún tipo de reforma que hayan hecho. Y como garantes de todo este circo, digamos, está Turquía y Qatar, que son ampliamente apoyadores o apoyan a Hamas. Y esto nos lleva a un punto en donde uno dice, bueno, pero Israel se va a oponer, pero cuando Trump transforma este Board of Peace en algo internacional, las chances de que Israel se oponga son reducidas en gran medida. ¿Por qué? Porque de repente este Board of Peace, que iba a solucionar el problema de la Franja de Gaza, se transforma en un organismo internacional. Y el primer éxito que tiene que mostrar es el de Gaza. Entonces no va a dejar que nada se interponga en su camino. Eso es lo que entiendo yo. A ver, para hablar un poquito de lo que pasó en Davos también y de qué es el Board of Peace hoy, porque hasta ahora hablamos de lo que iba a ser el Board of Peace. El Board of Peace se convirtió, y desde que conocimos el estatuto lo entendimos mucho más, como bien vos decías Mati, en una organización internacional. Entre paréntesis, Netanyahu aceptó la invitación para formar parte de este board. El objetivo del board, según el estatuto, es resolver los conflictos y establecer paz, tal como lo es, si se quiere, el objetivo de las Naciones Unidas. Ahora, es muy interesante porque la forma en la cual la gente forma parte del board, los países forman parte del board, es a través de invitación. ¿Invitación de quién? Bueno, ahí es donde está la parte más interesante. El board, según el estatuto, tiene un chairman. El chairman no es el presidente de los Estados Unidos. El chairman es Donald Trump. Así está nombrado en el estatuto.
por nombre y apellido. De hecho dice Donald J. Trump. Y el cargo de chairman es vitalicio. ¿Qué significa? Que lo puede seguir ejerciendo hasta que básicamente él quiera irse. ¿Y por qué es tan importante marcar esto? Porque en este Board of Peace, el chairman es el que tiene la última palabra sobre todo. Si hay conflictos en la interpretación del estatuto, el chairman decide. Si se quiere decidir algo dentro del Board of Peace, ¿qué hacen? Todos los miembros tienen un voto, ¿no? Bueno, pero si todos los miembros votaron a favor de A y el chairman no quiere A, el chairman puede vetar A solamente por su decisión. Lo que estamos viendo en este intento de nueva organización internacional a la cual Trump invitó a Bielorrusia, invitó a Putin de Rusia, Hungría De Víctor Orbán. lo que estamos viendo es un cambio de algo que la gente, yo no sé si conoce, porque últimamente se habla mucho de Naciones Unidas, lo malo que son, y todos los organismos de Naciones Unidas son los peores, pero pasamos de un modelo anárquico de organismos internacionales, esto es, no hay un gobierno mundial, las Naciones Unidas no toman decisiones por los demás, son los países los que toman decisiones reunidos en el marco de las Naciones Unidas, a un modelo jerárquico, lo que significa que hay una persona, un gobierno mundial que tomaría las decisiones. Y eso es lo que estamos viendo hoy, el gran cambio que se vio en Davos. Sí, y dos cuestiones que te voy a agregar. Y que el primer punto es que creo que por eso los países de la Unión Europea deciden no participar, porque creo que están en contra de esta cuestión jerárquica en donde haya un chairman, un director de la organización de manera vitalicia, que sea Trump, que decide sobre todo. Y el segundo punto es el modelo que plantea, el modelo de membresía que plantea esta organización, que es un modelo de pay to play. Si querés jugar, pagá. Y esto ha causado mucha controversia, porque se reveló esto que se exige una donación de $1.000 millones para asegurar un asiento, una membresía permanente en esta junta. Y esto es como una, podría decir, como dicen muchos analistas, una mercantilización de la diplomacia. Es decir, Trump dice, no, eso no es así. Todo el que quiere participar tiene una membresía rotativa cada 3 años, sujeta a la aprobación del chairman, o sea, de Donald Trump, pero el que quiere una membresía permanente que ponga $1.000 millones. Si uno lo compara en el mundo financiero o empresarial, que es el mundo desde donde viene Trump, de los real estate, podríamos decir que esto es como una empresa en donde las acciones valen $1.000 millones. Cada acción para ser parte de esta empresa son $1.000 millones y el CEO es Trump. Claro. El CEO es Trump. Y ahí es donde me parece empezamos a ver las diferencias de modelo. Y a mí me importa mucho marcar esto de las diferencias de modelo porque durante mucho tiempo, y yo creo que de manera injusta también, justa también, pero también injusta, y muy volcado por influencers en redes sociales, etcétera, etcétera, se habló muy mal de las Naciones Unidas y de cómo las Naciones Unidas se manejan. Pero lo que estamos viendo acá es, bueno, acá está el otro modelo. Tanto nos quejábamos, acá está el otro modelo. Esto es lo que queremos y fijémonos lo que pasa. Cuando tenemos una persona que decide, en vez de, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad probablemente Estados Unidos hubiera vetado la presencia de Turquía, o, bueno, no sé si Estados Unidos, pero un Estados Unidos un poquito más lógico, hubiera vetado la presencia de Turquía o de Putin en un Consejo de Paz. Y de hecho yo creo que los países árabes cuando pasaron esto por las Naciones Unidas, cuando insistieron con la presencia de Mladenov, Nikolai Mladenov, que es un ex diplomático de Naciones Unidas, buscaban que esto sucediera, que los caminos sean los caminos normales, porque cuando nosotros vemos lo que está sucediendo aquí, es que llegamos al absurdo del absurdo, de Netanyahu sentado en la misma mesa con Erdogan, con Mohammed Al-Thani de Qatar. ¿Por qué no pensar con Delcy Rodríguez de Venezuela, que ahora también es amiga de Trump? Lo que quiero decir es, el sistema de hay una persona que elige en base a sus intereses, que son los intereses de los Estados Unidos, nos están llevando a este ridículo. Y creo que llegó el momento de decir, bueno, con Naciones Unidas, ¿hubiera podido pasar algo así?
No lo sabemos. Lo que sí, y creo que el punto del cual se apalanca Trump para lanzar este Board of Peace es el argumento de la eficiencia. Lo que él dice es, las Naciones Unidas, dice, yo no la destruiría porque tiene un potencial muy grande, así dijo, pero no es eficiente. Y en ese punto Trump tiene un argumento sólido, que es decir, hay muchos conflictos que las Naciones Unidas no logró resolver. Recordemos que el mecanismo, el único mecanismo obligatorio de las Naciones Unidas es todas las resoluciones del Consejo de Seguridad a partir del capítulo 7, que requieren que ningún miembro permanente del Consejo de Seguridad lo vete. Y eso ha generado estancamientos políticos terribles, como por ejemplo la crisis humanitaria en Siria, en donde Rusia todo el tiempo vetaba a favor de Siria y impedía de esa manera que se avance en una solución. Y así con muchos otros conflictos. Bueno, lo que dice Donald Trump es, bueno, acá creamos una organización mucho menos burocrática, donde yo decido las cuestiones, pero hay un punto que es, además de lo que vos traes, Johnny, que creo que es preocupante, que es, no vemos mucho de cuáles son los valores que va a promover esta organización. Lo que dice es, vamos a resolver los conflictos, ¿está bien? Y resolver los conflictos cuando Trump es el director, me parece que es una cuestión de sentémonos en una mesa, decime qué querés vos qué querés, bueno, vamos a un punto medio. No necesariamente de acuerdo al derecho internacional. O vamos a lo que yo quiero, que es lo que estamos viendo. Cuando yo marcaba durante mucho tiempo en la radio, por ejemplo, que Trump, cuando hablaba de Venezuela, no hablaba de derechos humanos, cuando hablaba de Venezuela, no hablaba de democracia, y que eso me preocupaba, creo que ahora queda bastante claro. Con todo este tema que se habla ahora del posible ataque de Estados Unidos en Irán, nadie se pregunta el para qué. ¿Para qué Estados Unidos quiere atacar Irán? ¿Para derrocar al régimen? Yo no estoy tan seguro, porque, y ahí es donde creo que el multilateralismo demostró en su momento funcionar, porque mucho se habla de los conflictos que las Naciones Unidas no supo resolver. Sin embargo, si vamos por ejemplo a la OTAN, nosotros lo que podemos ver es que la OTAN está frenando un conflicto que está hace mucho tiempo pendiente, que es el conflicto entre Turquía y Grecia. Y es algo que hace mucho tiempo que está pendiente. Si la OTAN deja de ser relevante, si el multilateralismo deja de ser relevante, lo próximo que vamos a tener es un avance turco sobre Grecia. ¿Y quién acaba de firmar un acuerdo de defensa mutua con Grecia y con Chipre? Israel. Por lo tanto, abandonar el multilateralismo no es simplemente ir hacia una solución más rápida, es ir hacia una solución que es la que mejor le queda a quien decide. Y si el que decide es más amigo de Qatar y de Turquía que de Israel, va a decidir en base a los intereses de Qatar y de Turquía. Y acá quiero marcar el tema de Irán. A Turquía no le sirve un Irán que caiga, porque eso podría traerle un conflicto territorial muy grande, que es el conflicto de los kurdos. Entonces, yo no sé en base a qué intereses decide Trump actuar o no en Irán, y eso es lo que creo que las Naciones Unidas capaz eran más o un poco más transparentes. Me parece que algo que estamos evidenciando en esta época es que Estados Unidos, con la administración de Trump, está destruyendo o deshaciendo el mismo sistema internacional que Estados Unidos creó después de la Segunda Guerra Mundial. El orden liberal basado en instituciones, las Naciones Unidas fueron fundadas por Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, instituciones con esta idea de promover un orden liberal, la cooperación, la diplomacia, el resolver los conflictos de acorde al derecho internacional. Son un montón de cuestiones que Estados Unidos estaba como política exterior, la tenía de manera constante, y hoy estamos viendo que estamos yendo a un orden internacional que está, un poco lo hablamos en el capítulo anterior, pero lo quiero reforzar porque con esto que estamos hablando me parece que estamos yendo a un orden internacional que es el previo a la Primera Guerra Mundial, donde había distintas alianzas de distintos países que eran alianzas coyunturales y pero mucha desconfianza de qué es lo que puede hacer el otro país y con quién se estará aliando este y con quién se estará aliando el otro. Entonces, las Naciones Unidas, con todas las falencias que tiene y con miles de críticas que podemos tener sobre cómo se condujeron las cuestiones en el conflicto Israel-Gaza y un montón de cuestiones, el derecho internacional, las instituciones internacionales lo que hacían, y hay que ver si seguirán haciéndolo o no, es traer certezas.
Es decir, bueno, esto es lo que dice el derecho internacional. Y fíjate que ni Trump ni ninguno de los países que están participando no dejan a un lado el derecho internacional. No es que lo dejan a un lado, dicen, no, esto está sustentado en la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, entonces yo no lo llamaría esto una ONU paralela, no creo que estamos ahí. Sí me parece que es un mecanismo propio de la era Trump, que significa propio de estos personalismos, de evitar esta burocracia y de traer soluciones con actores relevantes. Digo, Trump no va a invitar a los países de África como lo hacen las Naciones Unidas porque no les interesa, porque no les suman a este juego. Bueno, y ahí es donde creo que podemos volver a Israel, porque hay una cuestión de lo que vos decís que es muy clara y la quiero contar, la quiero explicar capaz, o ejemplificar, mejor dicho, con... yo leí uno de los libros de Yuval Noah Harari, uno de los más conocidos, no me acuerdo si era Homo Deus o el otro, 21 lecciones para el siglo XXI. no, el que contaba la historia de la humanidad, pero ahora no. De animales a dioses. De animales a Yo lo leí, es dioses. muy bueno. Muy bueno. Bueno, en ese libro, Yuval Noah Harari hace un ejemplo que a mí me explicó todo lo que nunca entendí en Derecho de Sociedades cuando estudiaba en la facultad, y creo que vos vas a entender lo que voy a decir ahora. Él dice, cuando nosotros hablamos de gente de cavernícolas que creían en diferentes deidades, que veían una piedra y decían esto es un dios, etcétera, etcétera, lo que demostró ahí el ser humano es que tienen la capacidad de conceptualizar cosas. ¿Qué significa conceptualizar? Y el mejor ejemplo lo da él. Peugeot no existe. Peugeot es una empresa de autos, pero no existe Peugeot. No hay alguien llamado Peugeot. Peugeot es una empresa constituida por personas que fabrica cosas, pero Peugeot en sí no existe. La capacidad que tiene el ser humano es la de decir, yo puedo hacer de cuenta, conceptualizo que esto existe, el concepto empresa, y entonces me manejo como si fuera algo real. Ahora, ¿de qué depende? Y él ahí explica el surgimiento del dinero. ¿De qué depende? De la confianza de las personas. Que todos creamos que eso es real. Cuando yo agarro un shekel, un papel, o un dólar, o un peso, o lo que sea, yo lo que estoy diciendo es yo confío en esto y te lo doy a vos que entiendo que confías en esto. ¿Y a qué voy con toda esta historia? Que el gran problema surge cuando de repente, en los últimos días, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Francia, salen y dicen, miren, nosotros no estamos ahí, no nos podemos sumar. Nos encanta, nos encanta la propuesta de paz, pero no nos podemos sumar. Ellos dicen por una cuestión constitucional, que entre paréntesis afecta también a la Argentina, que es que se requieren ciertos consensos, pero lo que ellos dicen es, básicamente, no nos podemos sumar porque no es el sistema internacional en el que nosotros creemos. Y ahí es donde está el punto. Si nosotros terminamos en una mesa manejando Gaza con Turquía, con Qatar, con países que lo van a manejar en base a sus intereses, y de repente eso no es reconocido, entonces Turquía y Qatar van a poder hacer lo que ellos quieran, porque ¿quién le va a decir que no? Entonces, la cuestión del reconocimiento a nivel internacional previo a aplicar este tipo de soluciones es muy importante, particularmente para Israel, si es que, y yo lo tengo en duda hace mucho tiempo, si es que Israel no quiere volver al 6 de octubre. Porque a veces creo que Israel lo que quiere es eso. Y si este sistema no es reconocido por nadie, el sistema colapsa. Y si el sistema colapsa, en el caso del dinero te deja con bancos quebrando, en el caso del Board of Peace te deja con una Gaza manejada por Turquía y por Qatar. Y eso es un peligro que debe ser existencial para Israel. Puede ser, Johnny, lo que vos decís, pero la alternativa que son los mecanismos de la ONU, en donde ya vimos que hasta el momento, todos los actores involucrados no necesariamente prestan atención a todas las resoluciones del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A lo que voy es que puede ser que este mecanismo del Board of Peace no tenga la legitimidad que tengan las Naciones Unidas, pero una cosa es legitimidad y otra cosa es efectividad. El de las Naciones Unidas no es efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el terreno
no necesariamente todos los actores involucrados cumplen las resoluciones. Fíjate cómo Rusia puede invadir Ucrania, un montón de actores pueden violar el derecho internacional y no es que hay una sanción. A lo que voy es, Trump lo que está trayendo es un organismo donde vamos a resolver las cuestiones en una mesa con las personas que estén acá. Coincido con vos de que el tema de la legitimidad internacional es muy grande y muy importante, y que hay un punto que es lo que el mundo va a decir es, bueno, si ustedes están creando este organismo paralelo y estos son los que los integran y este es el gobierno que va a manejar la Franja de Gaza, hay un interés, hay una intención o una aquiescencia, es decir, una Un consentimiento. una aceptación tácita de que Israel dice, bueno, con Turquía y con Qatar podemos tener relaciones. Y creo que ahí todavía tenemos por ver cuál va a ser la reacción de Israel a esta propuesta de que Turquía y Qatar estén adentro, por un lado, pero también más interesante creo es si Trump va a ser o no flexible con las posiciones de Israel al decir, mirá, yo con esto ya estoy avanzando, el Board of Peace se transformó en una organización internacional, el primer caso de éxito que quiero mostrar es el de Gaza y esto ya está armado, con Turquía y con Qatar. Israel te gusta bien, no te gusta también, vamos a avanzar. Y ese creo que es el mayor peligro de seguridad para Israel, porque después de 2 años de guerra, uno esperaría otro resultado para la Franja de Gaza que no incluya ni a países extremistas ni al grupo terrorista Hamas. Sí, y yo sumaría una cosa más. Creo que Israel y la región, pero digo desde el punto de vista de Israel, conoce lo que es el efecto de planes a medio hacer que colapsan por falta de legitimidad. Oslo era un plan que algunos creen que era muy bueno, yo estoy dentro de ellos, hay otros que creen que era muy malo y también es válido creer eso, pero Oslo fue un plan que terminó colapsando por falta de legitimidad y quedó a medio hacer. Y lo que tenemos hoy es un monstruo sin cabeza. Y hay partes de Oslo que siguen vivas y hay partes de Oslo que no. Y muchos de los problemas que estamos teniendo hoy en Judea y Samaria, en Cisjordania, con Ramala, etcétera, etcétera, están muy relacionados con este monstruo sin cabeza que terminó siendo Oslo. Lo que quiero decir es, me parece que la región conoce esto del colapso de tratados y que queden las cosas a medio hacer y que después eso no funcione. Yo personalmente a esta altura ya tengo la duda de si no es intencional de parte de Israel, que nunca tuvo un plan y que pareciera ser que el único plan es, bueno, que sigan las cosas, ¿no? El status quo, como se lo conoce. Quiero ya para ir cerrando, pero me parece interesante lo que vos decís, Johnny, es esto de que las cosas queden a medio hacer, puede significar que en la Franja de Gaza haya soldados turcos, que el Board of Peace colapse y que los soldados turcos queden ahí. Claro, claro. Y ahí tenés un problema porque después de 2 años de una guerra contra Hamas, que es un grupo terrorista que vimos las barbaridades que puede hacer, de repente tenés ni más ni menos que a soldados turcos en tus fronteras. Parecería ser como que el resultado de la guerra fue invitar a un país extremista a que se acerque a tu frontera. Y eso creo que eso es algo muy peligroso para Israel. Sí, y por eso yo marcaba estos dos reportes. El reporte de Sami Nisman es un reporte muy importante porque nos muestra presencia de Mohammad Dahlan en la franja. Y el reporte de que jamás... ¿Quién es Mohammad Dahlan? ¿Querés contar para que la gente sepa y entienda? Mohammad Dahlan es una persona de la autoridad palestina que está preso hace muchos años por actos de terrorismo, que en su momento fue un opositor a Hamas, pero luego fue sostenido como una de las personas de consenso. De hecho, desde 2024 se habla de que Dahlan podría ser quien administre la franja de Gaza. Y no es casual que Dahlan justamente quiere hacer un acuerdo para que Hamas pueda ser un partido, una organización política. Porque al final del día, Mati, yo tengo la duda de si va a haber soldados turcos. Ahí lo defiendo a Netanyahu. Creo que él tiene razón. No va a haber soldados turcos en Gaza, ni creo que haya soldados cataríes porque casi que no existen en Gaza. Pero sí creo que va a haber una policía local que va a ser de esta organización política ahora, que es Hamas, y entonces vamos a volver al 6 de octubre. Por eso a mí me da miedo el colapso y por eso me da miedo el tema de la legitimidad.
Puede ser que estemos ante una realidad en donde los de Hamas cambien el uniforme, pero que sean las mismas personas, que es uno de los temores más grandes, pero es algo que ya hemos visto, recordemos si uno va a la historia, los acuerdos de Oslo también, en gran medida también. El terrorismo palestino, de repente un terrorista era ministro de Transporte tras los acuerdos de Oslo. Lo cierto es que las personas que están del otro lado son las mismas, y creo que más allá del desarme de Hamas, creo que también, y esto lo podríamos hablar en otro capítulo, lo que se necesita también es un cambio en la forma de educar en la Franja de Gaza, en donde 20 años de gobierno de Hamas han dejado sus huellas. O sea, estamos hablando de una población extremizada, porque la educación que conocen es solo una educación extremista, islamista y yihadista, lo cual plantea otros problemas. Pero creo que el Board of Peace, así como está planteado, necesita un éxito en un primer lugar, que es en la Franja de Gaza, y que en gran medida el éxito del Board of Peace como organismo internacional va a estar definido si puede o no resolver la crisis que hay en la Franja de Gaza. Sí, veremos si lo tiene, si tiene ese éxito. Esperemos que no lo tenga a costa nuestra, ¿no? Sino con nosotros. Pero bueno, también leemos a la gente, para que nos diga también ellos qué piensan de este World of Peace que se acaba de anunciar, y lo discutimos juntos. Sí, los leemos en comentarios, los leemos en todos los mails y demás que nos mandan, mensajes por privado. Así que déjennos sus comentarios y bueno, Johnny, nos vemos la próxima. Será hasta la semana que viene, Mati, un abrazo.